Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y hoy vamos a hablar de cómo puedes crear emails para captar en frío que sean irresistibles. Vamos a analizar una estrategia, un paso a paso y vamos a entender que nos ha dicho una persona como Edgar Allan Poe que podemos utilizar para que esto vaya a las mil maravillas y pueda funcionar correctamente. Si lo estás escuchando, que sepas que en YouTube va acompañado una presentación, así que te animo a que vayas a verlo, pues que siempre suma un poquito más. Bien. El objetivo de este episodio es muy sencillo, que nunca más escribas malos correos, sobre todo porque cuando estamos captando en frío tenemos una sola bala y es muy importante aprovecharla bien si queremos tener resultados. Y para bien o para mal, no solemos hacer esto de manera correcta, solemos tender a repetir problemas, a repetir errores, a tener mucha prisa y creo que ya es importante empezar a hacer las cosas bien. Y para ello quiero que escuches a Edgar Allan Poe y que te cuente lo que le ocurrió con un cuervo, que si eres como yo, un aficionado de la literatura, probablemente lo conozcas, pero si no, quiero ponerte en contexto. Un día, en uno de los poemas de Edgar Allan Poe, que está basado, se supone, en su vida real, aparece un cuervo por una ventana y se siente una especie de alféizar y empieza a gritar, nunca más, nunca más. Y el personaje parece que al principio no le molesta, que simplemente lo evita, pero poco a poco ese graznido fuerte del cuervo se va metiendo en su mente y es cada vez más poderoso y más difícil de ignorar, lo cual pues a nuestro protagonista le hace bastante daño y le genera bastantes problemas porque, oye, no sé tú, pero que alguien te esté gritando nunca más todo el rato, pues a mí personalmente no me acaba de convencer y entiendo que a ti tampoco. Pero bueno, la cuestión es que esto es lo que pasa muchas veces cuando intentamos prospectar, que al principio lo hacemos con todas nuestras fuerzas, pero en cuanto pasa algo que hace que no funcione, nos empezamos a quedar atrás. Y eso es lo que vamos a evitar hoy. Vamos a aprender a que nunca más dejen de leer tus emails sin leer o sin contestarte cuando llegue este momento. Eso sí, quiero decirte que esto es una tarea titánica, es decir, captar en frío no es nada fácil y no debe de serlo, porque si fuera fácil, ponerte en esa posición de intentar hacerlo no te diferenciaría de los demás y normalmente cuanto más difícil es algo, mejores recompensas da. Así que es clave que esto lo tengas siempre en mente. Así que empecemos por evitar aquello que hacemos mal, aquello que normalmente tendemos a repetir de manera inconsciente y que condiciona todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y que no merece la pena al final del cuento, ¿vale? Entonces, solemos enviar emails genéricos o copiar y pegar plantillas, hablar demasiado de nosotros mismos y poco de lo que podemos hacer por ellos, no tener claro a quiénes escribimos o mandar un correo que no haya respuesta y nunca hacer un seguimiento. Que no sé tú, pero a mí hay veces que se me quedan emails, correos y cosas sin leer y si no me doy cuenta. Entonces a mí que me hagan un seguimiento muchas veces lo agradezco mucho. Y sobre todo, se nos olvida que el primer objetivo de cualquier correo no es generar una venta de manera automática. Es que a veces pensamos que vamos a llamar a una puerta y nos van a sacar la cartera, pero no. Lo que tenemos que es generar una conversación que en el futuro pueda convertirse en una venta. Y creo que esto es algo muy clave de tener en cuenta, que no se trata de simplemente hacer y ya está, sino buscar la manera en la que esto pueda hacerse realidad. Entonces, ¿por qué enviar emails genéricos está mal? Parece una chorrada decir esto hoy en día, pero creo que no está de más recordarlo porque cada vez hay más gente prospectando por redes sociales y copiando y pegando mensajes que no llevan a ninguna parte. Entonces, tener esto en cuenta creo que es clave. Bueno, lo primero es que no generan una conexión emocional. Lo segundo es que despiertan la sospecha de que estás copiando y pegando y a nadie le gusta sentir que le estás copiando y pegando. No tienen en cuenta la situación real del cliente. Eso hace que sean fácilmente ignorables y que transmitan muy poca profesionalidad. Y al no construir esa confianza, te van a poner en el mismo saco que en todos los demás. Y personalmente, yo sería algo que trataría de evitar. Que me contrataran o no me contrataran, la idea que quedara es que soy un tipo profesional, que hago las cosas bien, que me esfuerzo. Y es que todo lo que te lleve a otra respuesta, creo sinceramente que lo debemos de evitar y que es pan para hoy y hambre para mañana. Por mucho que nos cuenten en las formaciones que si copiamos y pegamos muchas veces un mensaje, al final alguien nos contratará. Que el no ya lo tenemos, pero cómo nos dicen el no también es importante. Otro problema es hablar demasiado de uno mismo y poco del cliente. Parece una tontería, pero si yo te mando un email y te hablo de mí, es que te da igual si no sabes quién soy. En cambio, si te cuento qué podemos hacer por ti, seguramente la cosa cambie y como mínimo un poco más de atención podremos generar. Mucha, pues tampoco lo creo porque no me conoces, pero por lo menos me vas a leer. Y ahí es donde ya empezamos a tener cartas para que las cosas funcionen medianamente bien, lo cual creo que es importante. Otro error es no tener claro a quién estamos escribiendo, que parece una tontería, pero como nos han dicho que la clave es copiar y pegar una plantilla muchas veces, escribimos a muchas personas sin pensar, y esto es un problema. Es mejor hacer 5 buenos mensajes que 50 malos. 5 mensajes que dediquen su tiempo, que nos permitan entender al cliente, que nos hagan saber por dónde van los tiros y que a partir de ahí las cosas puedan fluir.
Entonces, quieres clientes buenos, pero no estás dispuesto a dedicarles el tiempo. Envías un mensaje genérico porque no estás preparado para estudiarles. Propones cosas que no necesitan o que ya tienes resueltas y eso genera rechazo. No demuestras que entiendes la situación por la que estás pasando. Hombre, es que lo normal, amigo mío, lo normal es que no te compren. O sea, si a mí me mandas una cosa y tengo la sensación de que has enviado lo mismo a todas las personas, pues es que no voy a responderte. Y creo que es muy importante entender esto. Estamos perdiendo autoridad y confianza desde el primer momento. También hemos hablado de que falta seguimiento y esto es algo que se repite y se repite y se repite y ¿sabes qué? Se vuelve a repetir, pero es algo que pasa de manera muy, muy a menuda. Falta ese seguimiento estratégico. Y es que al final enviamos un email y si no me han respondido ya paso, desaparezco. No, hagamos un seguimiento poco a poco. No se trata de ser pesados tampoco. Pero oye, si a los 3 4 días, la semana siguiente no te ha respondido, envíale otro y plantéale, igual es que no lo ha visto, igual se le ha escapado o que te confirme que no le interesa simplemente para poder seguir. Todo esto, evidentemente, con respeto, con cercanía, con confianza, sin parecer desesperado, pero sí diciendo, oye, es que a mí, lo digo en serio, a mí hay correos que se me olvida responder, entonces, si me pasa a mí, ¿cómo no le va a pasar a los demás? También el no tener un mensaje diferenciado. Creo que esto es algo realmente importante. Si envías el mismo mensaje que están enviando las 200 personas que están formando contigo, lo normal es que cuando lo hayas recibido 20 veces piense, joder, es que estos están todos cortados por el mismo patrón. Tú, en un mundo de cuervos negros, tienes que ser el cuervo blanco y creo que es fundamental tener esto en cuenta y que muchas veces pues no le damos la importancia o el tiempo que merece por mil motivos diferentes, ¿no? Pero la cuestión es que al final esto acaba pasando mucha, mucha factura. Entonces, no suenes igual que el resto de profesionales, no utilices mensajes genéricos que no digan exactamente nada y que podrían servir para cualquier persona, no explican qué te hacen a ti un poquito diferente, no muestran ese punto de vista diferencial que tienes tú sobre lo que haces que puede interesar a esa persona. Si al final de ese correo no pueden ni recordarte, es que estás haciendo las cosas mal. Y creo que es muy importante que ahí se responda una pregunta de manera implícita, que es que tú eres diferente a los demás y que tienes delante una oportunidad potente contigo. También hablábamos de que el primer objetivo es una conversación y no una venta. Y es que si vamos directamente a la venta, es absurdo, ¿no? Es como, o sea, ¿tú pagarías mucho dinero a una persona que acabas de conocer? Yo creo que la respuesta en la mayor parte de las ocasiones es simplemente no. Entonces, creo que lo que tenemos que conseguir es una primera conexión que genere una conversación y que después esto pueda saltar a una venta en algún momento. Entonces, si no conoces al cliente, si no has hablado con él, si no tienes claro lo que le pasa, ¿cómo puedes venderle? Creo que eso te resta potencia. Creo que lo más importante es generar esa primera llamada, esa primera conexión para hablar con él, para entenderle de verdad, y ahí ya le vas a poder hacer una propuesta que realmente merezca la pena, pero hasta ese momento estás perdido. Entonces, para hacer todo esto bien, el siguiente paso sería hacer una buena investigación con carácter profesional. Y si no, pues estamos apañados. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues yo sigo dos caminos diferentes. Por un lado, miro la web y las redes sociales de esa persona. Quiero entender qué comunica, cómo lo hace, qué destaca, si demuestra algún rasgo de frustración en algún momento, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿Dónde le podría ayudar con lo que está haciendo? Tengo que tenerlo muy claro si quiero ir a hablar con esa persona. También, cómo está haciendo su embudo de captación. O igual no lo está haciendo, está vendiendo solo si alguien le habla por redes sociales, tiene una USL, tiene otro camino. Coño, vamos a dar una vuelta porque creo que es importante. ¿Cómo se siente? ¿Cómo transmite? ¿Cómo le puedo ayudar yo a potenciar lo que tiene? Y al final, ¿está trayendo a la gente que quiere atraer o realmente está quedándose con personas que no merecen la pena para su negocio? Vamos a verlo y vamos a entenderlo. Además, yo utilizo otras herramientas para hacer investigación. Por un lado, Amazon. Si mi cliente vende un producto, me voy a su producto y a los de la competencia y veo cuáles son las valoraciones que tienen y qué destaca la gente. Y en el caso de que vendiera un servicio, me iría a la parte de los libros de por aquí, porque al final también es muy interesante algo tan sencillo como ver las personas que consumen libros que tratan el tema que yo voy a poder solucionar, pues qué destacan, qué no destacan, dónde ponen el foco, porque ahí lo puedo poner. Puedo hacer búsquedas en Google para entender mejor el sector. Puedo irme a plataformas como Perplexity para hacer búsquedas más profesionales o meterme en foros o servidores de Discord para entender cómo mueve la gente, cómo habla, cómo se expresa, para tener de verdad esa información. Porque al final la clave es que si entendemos el dolor que tiene nuestro potencial cliente y el beneficio que le podemos dar y cómo eso puede influenciar e incidir en su negocio, tenemos muchas más oportunidades de generar una venta. En cambio, si vamos mucho más a ver qué pasa, copiar el mismo mensaje, a trasladar la misma información, lo normal es que no haya resultados. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es el papel que tiene el copy en todo esto? ¿Cómo podemos mejorar estos resultados? Bueno, pues al final nuestro objetivo va a ser destacar en esa bandeja de entrada, hablar el idioma del cliente, no sonar como un robot o uno más, mostrar nuestra autoridad sin ser arrogantes o soberbios y que
ese pitch de venta mágico que nos enseñan, pues entender qué hay detrás para poder ofrecerlo en una conversación. Entonces, ¿cómo podemos cocinar ese email en frío que realmente funcione? Pues el paso número uno es generar curiosidad con el asunto y que ya dé la sensación de que le vamos a aportar algo que le aporta realmente. Vamos a intentar tener algo que de verdad pueda funcionar. El paso número dos es generar una primera entradilla con algo que realmente conecte con el cliente. Tenemos que desde el primer párrafo anticipar que vamos a darle algo que le interesa. Y es que a veces pensamos que con que nos abran el correo es suficiente, pero nada más lejos de la realidad. Sí o sí necesitamos que aquello que contamos, que aquello que expresamos, estemos siempre anticipando lo bueno que hay para ellos, porque el cliente tiene mucha prisa y muchos problemas y no nos va a prestar más atención. Así que hagamos las cosas bien. También aportemos valor rápido. Es decir, tiene que haber una quick win. Esa persona con ese correo tiene que llevarse algo que aplicándolo pueda tener resultados, independientemente de que nos contrate o no nos contrate. Y en el caso de que no se la quiero dar porque así no me contrata, relax. Es que si se la das es más fácil que te contrate. También utiliza esa quick win asociándola a un caso en el que hayas trabajado parecido, con dos motivos. Uno, para validar lo que dices y segundo, para darte autoridad. No es decirte, mira lo bueno que soy que he trabajado un Pepito Fulanito, sino, oye, con Menganito que tiene un proyecto parecido al tuyo hicimos esto y funcionó así, así, así. Así que creo que en tu caso también podría funcionar. ¿Te das cuenta? Estamos dándonos autoridad sin tener que sacarla para afuera, ¿no? Creo que todo esto es muy, muy interesante. Y finalmente yo te diría que hicieras una propuesta clara, que no agresiva, que no intentes cerrar desde el primer día, sino que pidas que te contesten o qué les ha parecido, o posteriormente ofrecer un café virtual para hablar un poco más en profundidad, pero que no hay una venta porque la gente rechaza esa venta de manera inmediata, no porque la venta en sí, sino porque no saben quién eres. Y si no saben quién eres, es difícil que te acaben contratando. Bien, con todo esto vamos a estudiar una serie de gatillos mentales que podemos utilizar en estos correos para que funcionen mejor. El primero es el espejo verbal, que básicamente consiste en utilizar expresiones y palabras que ya utiliza el cliente, de tal manera que el cliente se dé cuenta de que le entendemos y que, oye, pues hemos investigado y estamos en su onda. Esto es importante. Segundo, ya lo hemos dicho antes, pero anticipación del beneficio. Tiene que quedar muy claro desde el primer momento qué va a ganar con ese correo. Tercero, prueba social indirecta, lo que hemos comentado. No decimos que hemos trabajado con toda la horda de grandes clientes, sino ponemos un caso como ejemplo para que la gente lo vea como algo potente. Lenguaje visual y emocional. Básicamente el copy consiste en dibujar en su mente la solución que podemos darle y el beneficio que puede tener. Pongámoslo en marcha. Curiosidad, generemos curiosidad para que nos abran, para que lean esa entradilla, para que sigan leyendo el correo. No podemos ser aburridos, no podemos contar lo mismo que todos los demás. Tiene que haber algo realmente especial. Validación y giro. Al final la idea es dale una pequeña quick win para que esa persona pueda ganar en ese momento. Y eso va a ser la sensación que diga, ostras, es que si con esto ya he mejorado, ¿cómo no voy a seguir avanzando? Pídele un pequeño compromiso que no sea lo que realmente algo grande, sino esa respuesta, ese café virtual o algo pequeñito. Y lo que decíamos, ¿no? Un insight inesperado que gane con esto, que desde el primer momento tenga la sensación de que estás aportándole. Y nada más, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, pero si es así, déjamela en los comentarios, estaré encantado de responderte y tú y yo nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Copimelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.